Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar hoy tratando de ya acercarnos más a finalizar este tema tan increíble como son las membranas biológicas y los transportes y también los potenciales eléctricos en estas membranas y los cuales no podríamos sostener la información que llega del exterior a las células y la información que las células emiten cada una también a sus compañeras. Bueno, voy a compartir así rápidamente, suponiendo que ustedes están leyendo, ¿no es cierto?, de estos temas, como les habíamos pedido. Bien, sí. Retrotraernos un poquito, aunque sea por unos segundos atrás, a esto de que las células están en un medio líquido en base acuosa. Ahí va. Bien, y entonces, están viendo líquidos corporales, el celeste, ¿no? ¿Alguno que Sí, me... profe. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, retrotrayéndonos a esto de los líquidos corporales, decimos, este líquido está rodeando las células, en el caso del líquido intersticial, ¿no es cierto? Y esto para las células es lo que nosotros hemos denominado el medio interno, porque todas están viviendo en ese medio, entonces todas las células están en este medio interno y varía este medio de acuerdo a lo que secretan las células y a lo que toman de él, pero también todo el medio interno está variando de acuerdo a las variaciones que sufre el medio externo. Y en este sentido también tenemos que tomar como que los productos ingeridos, digeridos y absorbidos también vienen de un exterior a, terminan, digamos, luego de pasar por sangre en el medio interno o llegan a la sangre y ya son medio interno, para decirlo mejor. Y estos son esquemas que son variados, pero más o menos grafican lo mismo, entendiendo que hay una variedad de células en tamaños, en formas, en funciones, en los tejidos, y que más tarde o más temprano, más cerca o más lejos, hay un capilar sanguíneo por el cual circulan, digamos, como si fueran oleadas de cada sístole y diástole, fluye la sangre por allí y eso es lo que difunde una serie de compuestos, entre ellos la glucosa, los gases como el oxígeno, y a su vez que ese término tiene un nombre, se llama perfundir, es como un filtrado que hace el capilar con su plasma, haciendo líquido intersticial, renovando el líquido intersticial, y luego reabsorbiéndose ese exceso de líquido que entró con una pequeña presión, pero algo de ese líquido se renovó, y como aquí se están reuniendo los capilares para conformar las vénulas, hay como una especie de presión negativa, como si fuera una succión, que se lleva entonces la sangre de estos capilares. Entonces nosotros decimos, el capilar llegó con sangre arterial, renovada, digamos, desde los pulmones, pero dejó sus componentes nutrientes hacia el líquido intersticial, porque el plasma se convirtió en parte en líquido intersticial, y ese líquido intersticial en parte volvió a esta parte del capilar a meterse en lo que van a ser las vénulas. Entonces, esta sangre del capilar, una vez que ya se intercambió con el líquido intersticial, no es esta la misma que la que ingresó al lecho capilar. Entonces nosotros hablamos de que los capilares, no podemos decir los capilares tienen sangre arterial o venosa, no, los capilares tienen sangre arterial que ingresa, pero que paulatinamente,
de roja, ¿sí? Oxigenada, se va convirtiendo en azulada, carbamina oxigenada, porque dejó el oxígeno y tomó el CO2, el dióxido de carbono, dejó nutrientes, tomó secreciones y excreciones de estas células y cambió. Y toda esta sangre modificada está en el extremo venoso del capilar. Hablamos de que el capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. Entonces, si lo tuviéramos que pintar, diríamos rojo, moradito y moradito, ¿sí? O azul, moradito. Entonces, el lecho capilar cambia porque cambian las actividades celulares y el intercambiador de todo lo que ocurre en las células va a ser este plasma, porque es el que renueva el líquido intersticial. Bien, pero también acá hay poca presión, pero algo queda todavía de la presión arterial, y al regarse, digamos, el plasma en el líquido intersticial, perdió presión, tanto que aquí termina siendo más baja que este líquido intersticial, que tiene una presión un poquito mayor. Por eso es que el gradiente de presión acá tiene una flecha hacia adentro, o sea, del plasma sale el intersticio. Pero acá el gradiente de presión tiene una flecha hacia el capilar, porque esto tiene un poquito más de líquido a presión que esta parte que ya está totalmente... Está en la primera filmina. ¿Qué pasó? Sí. Está en la primera filmina. ¿Qué pasó? No lo pasó al Power. Sí, No la lo- imagen de líquidos Está corporales. Líquidos corporales, nomás donde dice la palabra. Sí, nos está mostrando el dibujito. Ah, pero no pasó a la próxima. No, profe, todavía no. Ah, No, No, todavía profe. no. a ver. ¿Y ahí? No, profe, No, Tampoco. sí, igual. tildado. Capaz que tenga que dejar de presentar No, tampoco, y profe. volver a presentar de nuevo. Qué lástima. A ver de nuevo. Bueno. ¿Estás compartiendo la ventana o la presentación? Esa Ahí de se ve homeostasis. Ahora sí, profe. ¿La vieron a la de homeostasis? Cuando explicaba las celulitas medio externo y medio Sí, interno. ahora está. No se lo veía. vimos. No, Ahora se solo ve. veíamos la... Recién ahora vemos todo del principio. A ver. ¿Están viendo ahora la de homeostasis? Sí. Sí, La que profe. expliqué antes. Sí, esa sí, profe. Sí, profe. Lista de líquidos corporales. Sí, Sí, ahora también. Ahora sí. También. Sí, profe. Ahora sí. Bueno, esta es la que yo estaba explicando recién, que estos capilares, más lejos o más cerca, siempre hay un capilar cerca de grupos de células que están en los distintos tejidos. Obviamente que acá hay otras células con otros sistemas capilares como este. En realidad, cada una de las arteriolas que vienen con sangre a presión se divide en muchos capilares, en general varios, que se vuelven a reunir como si un río se dividiera en varios arroyitos que luego se vuelven a reunir en otro río nuevamente. Entonces, acá entra la sangre con poca presión ya, pero todavía tiene, mayor que la que hay en el líquido intersticial. Entonces, el gradiente de presión tiene dirección del extremo arterial del capilar hacia el intersticio. Algo del plasma renueva el líquido intersticial y acá aumenta un poquito la presión, porque claro, entró nuevo líquido aquí y acá hay fibras y matriz extracelular, entonces aumenta un poco la presión, que ahora es un poquito mayor que este extremo del capilar, que es el extremo venoso. ¿Por qué? Porque si vos traes un volumen de líquido y lo perdés en parte, se te baja la presión. Es como tener una manguera pinchadita por todos lados, pierde el líquido hacia acá, hacia allá, hacia los otros tejidos también. Y entonces acá en el extremo venoso del capilar la presión es muy baja, más baja que el líquido que se cargó ahora en el intersticio. Entonces ahora el gradiente de presión tiene dirección del intersticio al extremo venoso y
parte de este líquido intersticial vuelve al extremo venoso del capilar. Como consecuencia de esto es un riego hacia el intersticio y una succión, presión negativa acá, del líquido intersticial al extremo venoso. Como eso vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir con cada ciclo cardíaco, entonces todo el tiempo hay un riego renovador, ¿sí?, del intersticio que rodea las células. Por eso si yo cambio algo en la sangre que está circulando desde el corazón a arterias, ese cambio se traduce en el plasma y se traduce en lo que le llega a las células. Por eso es que el medio interno es justamente el plasma y el líquido intersticial, porque en cuestión de menos de segundos, todo lo que ocurre en el plasma va a terminar ocurriendo en el líquido intersticial y por lo tanto a eso en conjunto le llamamos medio interno. Decía yo también recién que no hay, entonces los capilares no son ni arteriales ni venosos. Los capilares tienen un extremo arterial que uno lo podría dibujar en rojo, un extremo venoso que uno lo podría dibujar en azul o azul índigo, y entre medio acá todo el degradé de colores porque va ocurriendo el intercambio. Bien, y cuando uno completa aún más ese esquema, volvemos a tener un extremo arterial, un extremo venoso, y además a las arteriolas, que serían las últimas ramificaciones de las arterias, en esta sección, antes que armen lo que se llama el lecho capilar y se dividan en capilares, aquí, aunque está corrido, estas rayas lo que están indicando es que hay como un anillito de células de músculo liso que si se contraen, cierran la arteriola y si se relajan más, abren la arteriola. Con este esfínter, la palabra esfínter indica un músculo circular, como por ejemplo el ano, el píloro, o el esfínter arteriolar, un músculo liso en general, o sea, no lo manejamos a voluntad, que tiene una contracción larga, o sea, puede estar horas contraído y luego relajarse horas, así es el músculo liso, que va a regular entonces el riego arterial a los capilares. Obviamente que si se contrae y se cierra, significa que el diámetro de la arteriola disminuye y el riego de estos capilares es menor. Y si lo abre o relaja, fluye más caudal sanguíneo por latido, digamos, o ciclo cardíaco. Además, suele haber también un esfínter en el extremo venoso de los capilares, o sea, cuando ya se forman las vénulas, que después se reúnen en vénulas mayores hasta que forman venas pequeñas y luego venas mayores, que también ayuda a que si este se cierra, o sea, si se contrae el esfínter de las vénulas, va a retener más el líquido y por lo tanto todo el riego arteriolar se retiene acá incrementando la presión y bueno, va a quedar mayor tiempo, digamos, el líquido intersticial sin modificarse tanto. Y hay otra cosa más que agregar, que esto que está aquí graficado con células grises que forman como un anillo, en realidad son túbulos, y esos túbulos son los capilares linfáticos. Y acá entendemos que viene la sangre arterial, perfunde, riega, renueva en parte este líquido intersticial. Ahora la presión favorece a irse hacia el extremo venoso, drenando esta porción de este tejido, pero el resto del líquido que no pudo escapar por el gradiente de presión, busca como si buscara una alcantarilla, un tubo a muy baja presión, que es el capilar linfático, y por allí se drena todo el líquido que no salió en un ciclo de perfusión y reabsorción capilar. Perfusión, reabsorción capilar. Perfusión, reabsorción, y el resto
busca un sitio de muy baja presión, que es el capilar linfático, y por allí se va. ¿Qué tenemos que entender? Que el líquido que se renueva en el intersticio, el exceso de ese líquido que no sigue en la circulación sanguínea, en este caso venosa, se va por los linfáticos, ¿sí? Estos linfáticos no son capilares como estos, sino que son ciegos, o sea, en algún momento están cerrados y entre todos, bueno, se van a ramificar luego para formar grandes linfáticos que junten toda la linfa de muchos tejidos diferentes, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a eso, vamos a repetir muy rápidamente entonces que en un adulto tipo, el cuerpo, el organismo, tiene un 60 o un 65% de líquido como mucho. El bebé es prácticamente el 90%, pero luego eso van ganando las células, el tejido óseo, el tejido muscular, las matrices extracelulares, los conectivos, y se va reduciendo el líquido. En realidad no se va a reducir tanto el intracelular como el extracelular, que es el que más se va a ir perdiendo desde las matrices extracelulares, ¿no? Bien. De este líquido decimos, acá sí vamos a tener que recordarlo, no tenemos otra forma de saber esto, pero para el laboratorio es importante recordar algunas cosas de proporciones de estos líquidos. Decíamos que depende del adulto y la edad, porque el adulto mayor ya tiene 65% de agua, o sea, a medida que vamos creciendo y envejeciendo, se hace más difícil retener el agua. Esto es importante porque ustedes van a ver que en general los viejitos entran a internarse una gran cantidad de las veces por haberse deshidratado, porque hay poca agua ya y para ellos retenerla es más difícil. Y hay muchos problemas justamente de la homeostasis que provienen de la deshidratación, inclusive favoreciendo infecciones urinarias, descalabros, digamos, neurológicos y de las neuronas, en fin. Bueno, decimos de estos líquidos entonces que en el adulto mayor puede ser ya un 65%, 75, 70 en el adulto y así. Moviéndose siempre, no debe haber estancamientos de líquido, debe estar en constante movimiento. Y nosotros decíamos, ¿cómo repartimos si tomamos un adulto los líquidos en general? Bueno, dentro de las células va a estar el 33%, es decir, 2/3. El otro 66% es todo sangre, líquidos intersticiales, o sea, líquido extracelular. Entonces, 2/3 y 1/3, o sea, 66% y 33%, creo que lo dije al revés, intracelular 66% y extracelular 33%, o 2/3 y 1/3. Dijimos ya que el líquido intracelular abunda mucho más el potasio, el magnesio, el fosfato, los sulfatos y como carga negativa también el proteinato. El líquido intracelular, ahí lo tienen de nuevo, potasio, magnesio, fosfatos, y aclaramos que lo que hay en el líquido extracelular también está en el intracelular. Lo que estamos hablando es qué es lo que cambia mucho entre uno y otro. Bueno, que aumenta mucho en el intracelular potasio, magnesio y fosfato. Obviamente que en el líquido intracelular tenemos que encontrar, digamos, los nutrientes, los pequeños ladrillos con los que construimos proteínas, ácidos nucleicos, grasas, o sea, los aminoácidos, los nucleótidos, ácidos grasos, glicerol, todo ello.
Bien, y en cuanto al líquido extracelular, nosotros siempre hablamos de plasma y de intersticial, pero hay más líquidos extracelulares alojados en compartimientos especiales en el organismo. Tenemos, por ejemplo, el líquido ocular, el que está dentro de la esfera del ocular, del ojo. También tenemos el líquido cefalorraquídeo, que circula en estas cavidades muy pequeñas que hay internas en cada hemisferio cerebral, que es, digamos, son los ventrículos cerebrales, los dos laterales, que son los dos hemisferios cerebrales, los de los ventrículos cuarto, tercero, y todo el canal del epéndimo que está por dentro de la médula espinal nerviosa. Entonces todo eso tiene un líquido también especial, distinto a los que ya hemos mencionado, que también son líquidos en compartimientos del organismo. Lo que van a compartir, al ser todos extracelulares, van a ser que tienen mucho sodio, mucho cloruro, mucho bicarbonato, que ya lo hemos dicho a eso, y calcio, que el calcio es una cosa especial que ya vamos a aclarar. Hay mucho en la célula, pero no en el citosol. Y bueno, obviamente es muy abundante en el líquido extracelular, y es como que tiene, como si fuera una contrapartida, ¿no? En el intracelular, acá uno tiene el magnesio como muy importante, de carga positiva doble. En cambio, su compañero, digamos, o gemelo extracelular sería el calcio. Muy bien. En el líquido extracelular volvemos a tener lo mismo que en el intracelular, pero van a predominar los que hemos dicho recién: el sodio, el cloruro, el bicarbonato, el calcio. Y obviamente que también están los elementos nutritivos, porque los acaba de proveer el plasma, y hasta que ingresen a la célula y bajen, digamos, en el intersticio, va a haber, ¿no? También vamos a encontrar el producto de excreción celular de todos los ciclos sanguíneos, que va a ser el anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Bien, entonces, lo importante es tener en cuenta esto que hemos mencionado recién, y que entonces hay de todos los dos, solo que las diferencias que se van a sostener entre dentro y fuera de la célula van a estar dadas por el trabajo que realizan las células. Las células gastan energía para sostener elementos fuera de ellas e incorporar otros constantemente dentro. Por lo tanto, el trabajo celular, gastando energía, es lo que sostiene estas diferencias en sus membranas, que son selectivas a ingresar algunas sustancias o dejar salir algunas sustancias, y porque trabajan en el metabolismo para eso. Y esto es a lo que yo quería llegar, que les voy a pedir que hagan un esfuerzo grande por tratar de retener desde ya algunos de estos valores. Yo diría que es como cuando se aprenden las tablas. Para ustedes, los laboratoristas, esto es muy importante, es como tratar de retenerlo. ¿Por qué? Porque si hacemos un esfuerzo de retenerlo ahora, nos ahorramos estar renegando para exámenes parciales de esta materia, parciales de otra, el laboratorio, no saber si cuando nos dan un análisis de sangre está bien o está mal el valor. Muchos se van a ahorrar de estar renegando. Podemos hacer una especie de reglita, pero miren, acá, reglitas, acá en la célula, este es el medio intracelular, o LIC o FIC, como le quieran decir, fluido intracelular, y acá el LEC o FEC, o sería el intersticio en este caso, o plasma también, más allá. Entonces, extracelular, acordémonos que el sodio es muy abundante, y es como prácticamente 10 veces más abundante fuera que dentro. El valor, digamos, es 142, el valor medio, o sea, esto sube y baja poquito, porque si armamos un descalabro de sodio o de potasio, ni les cuento que empieza
disparar mal el sistema nervioso, etc. Pero dentro de lo acotado que podemos mover este rango de concentración del sodio, el valor real medio es 142, que miliequivalentes litro. O sea, por litro de líquido extracelular va a haber 142 miliequivalentes. Dentro de las células, porque la bomba sodio y potasio está acá en la membrana, expulsándolo con gasto de ATP al sodio, nos deja, o normalmente nos deja, 10 miliequivalentes. Entonces, para hacer una reglita, si ustedes se acuerdan, pueden decir 140-10 para acordarse del sodio, o incluso pueden decir 150-15 como para que se acuerden. La idea es que no digan una barbaridad, ¿sí? Si se acuerdan 142 y 14 o 12, depende del texto, está bien. Pero si ustedes dicen 142 y 14 o 150 y 15, sosteniendo esta diferencia de 10 veces, pasa. Barbaridades no pasan. Si vamos al potasio, al revés, acá en el extracelular es pobre y es muy abundante en el intra. Y fíjense que los valores son 4 fuera, 140 dentro. Entonces, la brecha del potasio es mucho mayor que la del sodio. 140, 10 veces más que fuera sería si acá hubiera 14 y hay 4. No importa tanto eso, como les pegue o les guste, pero la idea es que yo me hice una regla más o menos de decir 140, 10 para el sodio y 4, 140 para el potasio. Bien, esos dos son re fundamentales. Vamos al otro muy fundamental para el equilibrio de electrolitos, que es lo que estamos hablando, y además de agua, porque el agua lo sigue a los solutos. Entonces, si ellos se mueven o cambian esto, imagínense, ya que estábamos en ósmosis el otro día, que si las bombas no pudieran bombear el sodio como corresponde, y acá tuviéramos, supongamos, 60, ¿sí? O sea que me están sobrando como unos 80 por ahí. Y acá tuviera 90, 60 y 90, he dado vuelta, ¿sí?, la distribución del sodio. Si esto ocurriese así, realmente estaría en serios problemas el potencial de esta membrana y podríamos decir que se ha despolarizado, o sea que en vez de más fuera y menos dentro, relativos por supuesto, se han dado vuelta y me han quedado menos y más, ¿no? Y esto es sumamente importante. Bien, el cloruro tampoco vamos a pedir que se acuerden tanto de los valores exactos, pero fíjense que es como que hay más o menos una correspondencia, más o menos, con el sodio, a tal punto que es como si tuviéramos 105 y 5, más o menos, ¿sí? La diferencia no es tan abrumadora como el sodio, pero hay mucho cloruro fuera y esto tiene que ser así. Pongamos 105,5, no estaría tan mal. Y este sería, ponele 150 o 140, 10. Bien, con eso tenemos los que más tiran del agua. Lo que yo decía recién era que si entrase mucho sodio aquí, aumentara mucho intracelular y bajara extra, por ósmosis, el agua, siguiendo su K-Water, su potencial químico, se entraría el agua y hincharía esta célula, siguiendo al aumento de sodio interno. ¿Hasta acá me van entendiendo? Y por esto es importante por cómo se tienen que distribuir estos electrolitos o iones y porque también ellos mueven por ósmosis al agua. Bien, otro extracelular importante es el bicarbonato. Miren que hay también, en comparación mucho en el interior celular,
pero es 30:10, o sea, solo 3 veces más fuera. Esto es muy importante porque funciona como un buffer el bicarbonato y funciona tanto fuera como dentro de la célula, pero hay más, 3 veces más, 2 veces más extracelular. Bien, ahora sí encaramos fosfatos, sulfatos, que siempre se los menciono, como que son muy abundantes en el interior celular, porque el metabolismo hace que todo lo que sea proteico tome fósforo, de los ácidos nucleicos toma fósforo del ácido fosfórico, de los ácidos nucleicos, de los sulfatos, de las sales internas, de los aminoácidos, de productos más complejos, en fin. La cuestión es que fosfatos y sulfatos hay un poco más en el interior celular. Y ahora sí, vamos a estos dos señores. Calcio. El calcio es un catión doble que está muy concentrado en el medio extracelular, 2,4 mil equivalentes litros fuera. Adentro de la célula, en el citosol, nada, la nada misma, casi cero. Y ustedes me van a decir, pero las células utilizan calcio para moverse, porque el calcio siempre es importante para el movimiento, la contracción, mover vesículas, exocitar, endocitar, sí. Pero el calcio está recluido dentro de membranas, dentro de las células, a las cuales llamamos reservorios de calcio. En algunas células, las células guardan mucho calcio dentro de mitocondrias, en otras hacen un REL, un retículo liso muy importante, y ahí esas membranas están llenas de bombas de calcio que lo bombean y lo guardan. Entonces, en el líquido del citosol no tenemos calcio, pero hay calcio intracelular que las células guardan, bombean y guardan, gastando energía, y que cuando le abran los canales lo dejan salir al citosol y ahí ocurren los cambios. Pero esto es importante. Entonces el calcio en principio es muy abundante extracelularmente y nada prácticamente, una 10 milésima libre en el citosol, porque es el poco que se está guardando en algún reservorio de calcio. Y su congénere hermano de doble carga positiva, el magnesio, es quien cumple en el interior celular el rol de ser doble carga positiva, mucho más concentrado en el interior celular que en el exterior. Esto explica por qué muchas veces suele ocurrir que por calambres o por problemas de control muscular, etcétera, a mucha gente se le puede decir que está pobre en calcio en el plasma, que sería que cuando se sacó sangre en el plasma se vio, por ejemplo, que acá había 1,8 de calcio en vez de 2,4, pero muchas veces también se les indica magnesio, porque lo que sucede es que a veces el magnesio es deplecionado, o sea, sacado de la célula porque hay poco calcio, y bueno, entonces a veces el que está faltante es el magnesio y no el calcio. Pero bueno, tienen una localización más abundante, diferencial entre extra e intracelular los dos. Bien, la glucosa. Si recuerdan, el límite inferior de la concentración de glucosa dijimos que era 90 a 110 miligramos decilitro, porque eso es lo que encontramos en glucemia, quiere decir en plasma, en sangre. Pero las células permiten el ingreso por difusión facilitada, en principio, porque tiene gradiente a favor. ¿Por qué? Porque la glucosa 90, como las células apenas entra, la convierten en fructosa, ya no hay más glucosa acá adentro. Entonces, y entra la glucólisis y todas esas cosas que ustedes ya saben muy bien de la química biológica. Entonces, glucosa todo el tiempo llega en ese líquido del extremo arterial del capilar, llega todo esto, la glucosa, el calcio, el sodio, etcétera. Pero las células incorporan toda la glucosa que puedan, cuando hay homeostasis, por supuesto, la transforman y la combustionan en lo posible a través de mitocondrias para rendir energía.
Entonces, dentro de las células no debería haber mucha glucosa y eso es lo que dice acá. O no hay nada, o hay solo 20 miligramos por decilitro, cuando, y eso va a ir variando en cada segundo, porque se van a ir renovando la llegada de estos 90 a 110 miligramos por decilitro con cada pulso. Bien. En Acá, cambio, sí, déjame hacer una acotación por rápida. favor. Sí. No, hacer ver, voy a poner la cámara, hacer ver la importancia de la determinación de estos parámetros. Esto es lo que está nombrando Maja la primera parte. En el laboratorio nosotros lo denominamos un ionograma, o sea, determinar la concentración de estos iones en el plasma o en el suero sanguíneo, ¿cierto? ¿Por qué digo importancia? Porque es justamente tan importante que así sea la rutina por un chequeo médico anual o por una emergencia o por una urgencia, el ionograma siempre va a estar en el RP del médico, acompañado de citológico, urea, creatinina. Ionograma es lo básico, básico, básico que en todo RP aparece. Del ionograma hay algunos que son muy, muy, muy importantes para el médico en la primera lectura y otros que acompañan que también lo pueden pedir. Pero sodio, potasio y cloro es el ionograma básico para todo, para el dolor de cabeza, para el apendicitis, para el infarto agudo de miocardio, para la mujer que está teniendo el bebé, para el que chocó en la calle o para el que se guinzó la pata. ¿Sí? Ionograma siempre. Así, por ejemplo, teniendo esos valores, si el médico ve que hay un potasio elevado, lo primero que puedo pensar es que hay una ruptura celular, porque ese potasio tiene que estar dentro de la célula, no fuera. Entonces ya ahí tiene una primera evaluación del daño tisular. Ejemplo, un infarto. ¿Sí? Ah, mira, tiene el potasio alto, sí, debe estar infarto. Esto va a acompañar muchas otras cosas, ¿no? Pero para que tengan en cuenta el ionograma. Calcio también puede estar, el bicarbonato también, que juega un papel con el pH y el equilibrio interno, la glucosa, como decía Maja también, y algo más que había ahí que les quería decir. Ah, bueno, pero ahora cuando llegue a la otra parte. Pero eso, ese ionograma, esto que estamos escribiendo, siempre, 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 en el 99,9% de los casos de un pedido médico, va a estar ahí. Y también la importancia nuestra es saber que si mi extracción de sangre es tortuosa, violenta, fea, la vena era chiquita y no pude sacar sangre, al bebé cuando le corté la patita para sacarle la gota por goteo, apreté mucho el piecito, entonces el potasio se me fue por las nubes, bueno, eso también hacia la calidad de la extracción nuestra, ¿verdad? Porque el bebé entonces no está enfermo, fuimos nosotros que apretamos de más el taloncito para sacarle sangre. O a la señora que su vena es súper finita y yo tiré y rompí todos los glóbulos rojos. Ese potasio que estoy determinando es por algo mecánico, no porque el paciente está enfermo. ¿Se entiende? Bueno, esa es la gran importancia del ionograma. Yo estoy escribiendo ahí en el chat, fíjate vos, Federico, porque a lo mejor me olvidé. Sí, voy a nombrar los gases, que no lo iba a decir hasta que, bueno, bajaras, pero otra cosa que también nosotros podemos usar en sangre son las presiones del oxígeno y del dióxido de carbono y la saturación de las células de estos gases. Entonces, por ejemplo, lo que estaba mostrando más ahí, claramente muestra una sangre venosa porque la presión de dióxido de carbono es mayor que la de oxígeno. Bueno, todo esto sale en la lectura de la muestra de sangre cuando paso para determinar estos gases, me hace la lectura de las presiones y de las saturaciones y además me larga el ionograma. Pero bueno, no es simplemente pasar un aparato, es yo, operador, profesional de salud, tengo que ver estos resultados y analizarlos, ¿verdad? Yo por mi parte, listo, más.
Muy bien. Entonces, el sentido de mostrar este grafiquito es justamente eso, hacernos una idea, 142, 10, el otro es 4, 140, ¿sí? El cloruro, acordarme que está bastante parecido al sodio, ¿sí? 140 y 15, porque cuando ustedes digan más o menos algo coherente, nosotros se lo perdonamos, ¿sí? Calcio, por supuesto, siempre concentrado más en el extracelular y casi nulo en el citosol. El bicarbonato 2 veces más fuera que en el interior celular. El magnesio más concentrado en el interior, igual que el potasio, y así nos vamos acordando. Y este concepto fundamental que decíamos de, bueno, no olvidarnos que CO2, que se convierte en bicarbonato, son fundamentales en lo que llamamos buffer carbonatos, o sea que cuando varía el CO2, varía el bicarbonato y varía el pH, porque se liberan más o menos protones al medio interno, entonces fundamental para pH, entonces tener en cuenta el bicarbonato, el CO2 y el oxígeno también, eso lo vamos a ver mejor en respiratorio y en sangre, porque van como jugando a la inversa. Si yo pongo más oxígeno en el medio, interno, entonces baja el CO2 y por lo tanto el bicarbonato. Si yo subo el oxígeno, bajo el bicarbonato. Si yo bajo el oxígeno, sube el bicarbonato y sube la acidez, o sea, baja el pH. Eso ya lo vamos a entender. Así que este cuadrito, muy tonto en principio, es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. Como verán también, todos los aminoácidos, y acá les pregunto yo a ustedes, dice, aminoácidos en general, más o menos debe haber unos 30 miligramos de cilitro externos, y acá dice 200 miligramos de cilitro o más, o menos, o como dejándonos abierto que haya una variación. ¿Por qué una célula puede mantener más aminoácidos internos que externos? ¿Qué les parece? Por la síntesis de proteínas. Claro, por la fabricación de las proteínas. Porque utiliza proteínas permanentemente. Bien, o sea, porque gran parte depende. Las células a veces están en muy activa síntesis proteica y hay veces que no tanto. De cualquier manera, siempre es útil el ingreso de aminoácidos y se ocurre la síntesis o anabolia proteica. Acuérdense de anabolismo, se sintetizan proteínas, entonces baja la concentración interna de aminoácidos. Y este gradiente a favor siempre está favoreciendo que los aminoácidos ingresen. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Las membranas celulares entonces harán transporte pasivo o activo de los aminoácidos? Activo. No. Si lo requiere tanto en el medio interno, debe ser pasivo. Bueno, uno puede requerir mucho en el medio interno, pero tener mucho que ingresa a favor de gradiente. Ahora, también puede requerir mucho de algo y que haya muy poco, digamos, disponible y tener que bombearlo para que ingrese, porque tenemos que trabajar en contra de gradiente. Si yo tengo lo poco que tengo, pero afuera casi no hay. Son moléculas grandes, profe. O sea que es tan fácil. No importa. Si fueran un masacote, hay que hacer endocitosis. Acá es una moleculita que puede pasar por la membrana. Esto es clave porque es lo que van a rendir hoy, así que presten atención. Vuelvo a preguntar. Acá hay aminoácidos suplidos, normalmente en cantidad, llegan con sangre porque también vienen de la digestión y de que algunas otras células degradaron proteínas y liberaron aminoácidos, el hígado hace eso también. Tenemos 30.
Y en el interior celular se sostiene que puede ser menor o mayor en la cantidad de aminoácidos. ¿Se hace transporte pasivo o activo de estos aminoácidos? Pasivo, para. Pero si tenemos más proporción de proteínas dentro de la célula y necesitamos incorporar más, va a ir en contra del gradiente. Vamos a decirlo así entonces. 30 y 200. ¿Cuál es la dirección del gradiente de aminoácidos? La tendencia es a salir, ¿ok? Para afuera. Porque va de 200 mayor, van a tender a equilibrarse y a salir para que lleguen. Esto es 230 el total, la mitad serían 115, ¿verdad? Y si se escaparan estos aminoácidos, quedarían 115 y 115. Pero eso no ocurre porque nos están diciendo que en esta circunstancia, esta célula tiene 200 con respecto a 30 de afuera. Si la célula permitiera la difusión facilitada de estos aminoácidos, saldrían de la célula. ¿Se entendió? Sí, Entonces, si una célula tiene 200 aminoácidos dentro contra 30 afuera, quiere decir que está entrando los contragradientes. sería como Claro, la por eso situación del sodio, pero al revés, digamos, ¿no? Bueno, está bombeándolos al interior celular, gastando energía para incorporar los aminoácidos. Claro, en contra del gradiente. Sí, sería activo. Entonces. Activo, por lo tanto. Bueno, en realidad pasa esto. Ya lo vamos a ver mejor. Pero si acá la célula esta dijera 20, ¿qué puede pasar? Si esta célula acá en vez de 200 tuviera 20, solo coloca transportadores para la difusión facilitada de cada aminoácido y le permite la entrada y los usa. Igual, ¿cómo sabemos cuál es el principal que va a actuar? Porque ahí dice que el 200 varía, o sea, que puede haber más o que puede haber menos, entonces no, ¿cómo va a haber uno solo? Bueno, por eso yo les estoy dando el dato. Si acá claro. la célula utiliza mucho los aminoácidos, está haciendo mucha síntesis proteica y acá hay 20 en vez de 200, el gradiente tiene dirección hacia adentro. Lo único que tiene que hacer no gasta energía. Pone acá carriers de cada aminoácido y los deja entrar. Y en realidad, lo que más habitualmente ocurre es esto, que tiene que gastar energía para incorporarlos a los aminoácidos. Pero ya vamos a ver que la mayoría de las veces las células no es que pongan una bomba para el aminoácido que gaste energía y lo introduzca. Lo que hacen es transporte activo secundario. ¿Cómo te quedó eso? O puede usar la energía de otro gradiente. Eso. Claro. Eso es muy bien. Eso es el transporte activo secundario. O sea, cuando bombeó el sodio afuera, generó una pila, una reserva de energía, y entonces, ¿qué hacen? Ya lo vamos a ver bien. Algunas células tienen en la membrana un cotransportador sin porte de sodio y aminoácido. Entonces, dice, aprovecho la entrada del sodio para que me empuje un aminoácido. O sea, yo, célula, gasté energía para bombear el sodio y tengo un crédito energético ahí. Los tengo ahí a los sodios tratando de entrar y no los dejo. Entonces, cuando por un tobogán, digamos, deje entrar a cada sodio, me aprovecho esa bajada de energía para traer un aminoácido. Y así, por ejemplo, en las células del riñón o las que absorben en nuestro intestino, para absorber los aminoácidos que ya terminó la digestión de las proteínas y están los aminoácidos sueltos en el intestino delgado ahí, entonces de esas células absortivas, esas altas con las microvellosidades que veíamos, en la membrana tienen cotransportadores NA, o sea, sodio y aminoácido. Y dejan entrar
O sea, cada vez que saturan ese carrier con un sodio Na, permiten la entrada de un aminoácido y al hacer el cambio de forma o de conformación, introducen el aminoácido. Entonces, no es que haya una bomba para cada aminoácido que gaste ATP, sino que el ATP lo gastamos para acumular energía en forma de sodio fuera en cantidad ávido de ingresar. Cuando lo dejamos ingresar, esa energía la aprovechamos para empujar, esa es la mejor palabra para explicar esto, para que esa entrada de sodio, como una caída por un tobogán, se traiga un aminoácido dentro. O sea que muchas veces, repito, el transporte de los aminoácidos es un transporte activo, secundario, o sea, un bombeo del aminoácido, pero no hay una bomba, sino que se aprovecha la bomba sodio, potasio, ATPasa o alguna otra que haya acumulado energía para hacerlos ingresar. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Hay alguien que no lo entienda? Bueno. O se usaría el potencial eléctrico del aminoácido en este caso también. Bueno, iría en contra del potencial electroquímico del aminoácido, porque el aminoácido se quiere ir afuera. Hay mucho dentro de la célula y el sistema, su gradiente de concentración o químico, lo quiere sacar afuera para equilibrar. Pero la célula dice, no, yo quiero más aminoácidos. Todos los que haya afuera los quiero. Aviso. Las células quieren todo aminoácido y quieren toda vitamina que haya. O sea, no se olviden de eso. Son ladrillos sumamente importantes para el metabolismo. Entonces, glucosa, aminoácidos, vitaminas, las células adentro. Salvo que haya una desregulación como diabetes, un exceso, ¿no? Pero todo aminoácido, glucosa, fructosa, ácidos pequeños, adentro, vitaminas, todas. Eso lo van a entender, y espero, muy bien, para que no nos digan después que en el riñón las células, cuando están formando, digamos, la orina, lo que están haciendo es tomar sodio, cloruro, todo lo que le haga falta, en la cantidad que le haga falta, pero de aminoácidos, vitamina, glucosa, la toman toda. Por eso no tenemos que encontrar eso en la orina. ¿Estamos? Entonces, repito, para los aminoácidos, como tantas otras cosas útiles, tenderían a escaparse de las células si uno les dejara un poro o un canal o algo así. No se les permite la salida, por el contrario, aunque se escapen, va a haber transporte activo secundario para obligarlos a que todo el que encontremos llegue a la membrana adentro, ¿sí? Y se usa energía para sostener esa mayor cantidad de interna. El resultado es que tenemos una mayor cantidad de interna contra un gradiente, porque el gradiente normal sería dejarlo escapar, ¿ok? Bien. Y estos son lo que serían los lípidos más simples, ¿no? Me falta uno acá que sería el de 3 carbonitos con los 3 OH, que sería la glicerina o glicerol. Que ese es un vendido, porque ese es lo único que se vende para lo acuoso y para lo lipídico. O sea, cuando vos a la glicerina o al glicerol le preguntas, bueno, ¿vos de qué bando sos? Ahora que hay grieta. ¿Sos del bando hidrofílico o del lipofílico? Y el glicerol te dice, el mejor estilo de nuestro gobernador. Y yo no me la voy a jugar, yo estoy con este y con los otros también. El glicerol se solubiliza bien. Son todos los mismos. Debe ser político el glicerol. Sería imparcial, profe. Claro, se solubiliza muy bien en el agua, dentro de todo, porque es pequeñita la molécula y porque acomoda los oxidrilos, que tiene 3, o sea, 3 carbonos y cada uno lleva un oxidrilo. Entonces, por un lado es un alcohol, entonces se mete bastante bien con el agua, pero por otro lado, esa misma estructura de carbonos con
con 3 OH y demás, le da la facilidad, al ser pequeñito también, de meterse entre las largas cadenas, digamos, de los lípidos. Los lípidos, en principio, no son más que muchos carbonos que al hacerse largo, digamos, ya se hacen como mucho más grandes que las moleculitas del agua, entonces es como tener grandes ballenas en un oceanito de mini gotitas de agua, entonces no podemos decir que se logren mezclar con el agua, pero el glicerol sí se lo usa justamente en el laboratorio, en la histotecnología, como un medio para moverse entre algo lipídico, como las vaselinas y todo lo que vamos a usar, y la parte acuosa. Bueno, dicho esto, faltando entonces acá el glicerol, está el colesterol, que ya lo hemos visto, del ciclopentano peridrofenantreno y su familia, de los esteroides, los fosfolípidos, que ya los conocemos, la cabecita polar, las 2 colitas, y todas las grasas neutras. Y fíjense que acá hay 0,5 gramos por decilitro. Esto va a variar porque si esto es después de una comida, ahí en el plasma va a haber mucha más grasa. Y en el interior celular, muy variable también, de 2 a 95, porque eso depende también mucho de la célula, de qué tipo de tejido es, y si es del hígado, si es adipósito, etc. Bueno, otra cosa para tener en cuenta, presión parcial de los 2 gases respiratorios. Fíjense que el oxígeno llega abundante en, esto sería sangre, una sangre media, por decirlo así, donde obviamente se consume en el interior celular, está en presión en milímetros de mercurio, o sea, mmHg, y si todo está bien, el interior celular consume todo el oxígeno para la respiración celular, convirtiéndolo en agua, y entonces baja. Y el gradiente de presión favorece que cada vez que pase un glóbulo rojo acá con oxígeno, ingrese solito a la célula por difusión. Favorece el gradiente de presión el ingreso. Y en cambio, el CO2 se acumula en el interior celular justamente porque al hacer la respiración celular, consumir la glucosa, que ya dijimos que en la célula interna, en el interior celular es baja, se genera agua y CO2. Entonces, en general, el gradiente del CO2 favorece a que se difunda hacia afuera. Y esto es lo que ocurre. El oxígeno más abundante en sangre arterial ingresa, pero la célula convierte esa sangre en venosa porque le devuelve el CO2. Entiéndase entonces que hablamos de que esta señora célula es la que con su metabolismo va a convertir la sangre en oxigenada en carboxigenada y la va a convertir de roja en azul. ¿Sí? Y eso también favorece que entendamos cuál es el pH normal, que es muy pequeño el rango normal del pH nuestro, ya lo dije eso. Nuestro pH va de 7,38 a 7,42. O sea, 7,4 es una media, nunca vamos a tener 7,4. Va a estar variando entre 2 décimas antes, 7,38, a 2 décimas después, 7,42. La media es 7,4, que es el pH fisiológico medio del medio interno. Y si se fijan, ¿qué pasa dentro de la célula? Y hay un poquito más de acidez. Porque acá se está trabajando con ácidos, proteínas, etcétera, proteinatos y demás, que favorecen la acumulación, y con la acumulación de este CO2, el pH se hace ácido. No llega a ácido, pero se mantiene, digamos, más bien en el cercano al neutro, el 7, o sea que con respecto al pH fisiológico es más ácido. Eso quiero decir. Bien,
y proteínas obviamente mucho más abundantes en el medio intracelular en gramos, mucha más cantidad, igual que las grasas, ¿sí? Bueno, acá hay otra tabla, lo único que agrega esta tabla es el valor medio normal, agregando algunos físicos como la temperatura, y que le agrega acá los límites, los márgenes del rango normal, y acá le agrega cuánto más puede bajarse o subirse sin matarnos. O sea, lo que se llaman rango normal, mínimo y máximo, por ejemplo, pH 7,3, 7,4, pero se convierte en letal un pH de 6,9 o de 8. Ahí ya está en peligro la vida. El oxígeno, presión parcial en torr, que sería lo mismo que lo que vimos recién, milímetros de mercurio, 40, pero el oxígeno tiene que variar en sangre, ¿no? En medio interno, 35 a 45, y normalmente no se puede ir mucho más de eso, pero si se va es porque estamos en serios problemas. Y también puede variar, pero no se puede ir mucho, porque si no nos cambia el pH y eso también nos mata. Bueno, y así es lo único que agrega. Acá verán, por ejemplo, para la glucosa, valor normal medio ha puesto 85, y esto es discutible, 75 a 95 es discutible, algunos ponen los límites en 100, en fin, la glucosa todavía se discute cuando es hiperglucemia o hipoglucemia el valor. Y aparte, Maja, perdón, con respecto a la glucemia, lo van a ver con los neonatos, por ejemplo, en neonatología, vos le vas a sacar sangre al bebé y si el bebé tiene una glucemia de 60, es normal para ese bebé. Es para un paciente adulto, si vos le vas a medir la glucosa de 60 y probablemente le van a meter un suero con dextrosa o algo le van a dar para aumentarle ese azúcar. Entendiendo también que el requerimiento energético de un bebé recién nacido en la neo no es el mismo que de una persona adulta que trabaja, es deportista y demás, ¿cierto? O sea, tiene esa relación. Con respecto a la sangre, por ejemplo, hay otros valores que son más precisos aún y es de 7,35 a 7,45, o sea, ese 5 decimal es representativo y es significativo. Está la tabla. ¿Y se lo puedes poner una vez más, Marta? La tablita de recién. La otra. Eso. Y otra cosa que quería marcar de acá. Bueno, que en realidad ya se lo dije, lo del sodio y lo del potasio, si encontrar un potasio por fuera de los límites, ver si es una extracción traumática o es realmente un problema interno. Y como decimos con Maja recién, la sangre arterial, los valores del oxígeno y del dióxido sí van a variar un poco más, porque es obviamente sangre oxigenada que está yendo a nutrir el cuerpo, a diferencia de la sangre venosa que viene ya con el consumo hecho y está aportando estos metabolitos o desechos, ¿no es cierto? Eso nada más. Bien, entonces esto es importante porque tenemos idea de que la sangre se convierte, porque sí, de arterial a venosa. No, lo que pasó es que interactuó con los intersticios, o sea, con las células de los tejidos, y ahí se convirtió en venosa, y cuando vuelva a cambiar sus condiciones y su composición, pasando por los capilares del pulmón, se va a volver a oxigenar y cambiar esos valores de oxígeno, CO2, pH, bicarbonato, y eso es lo que hace la diferencia entre la arterial y la venosa. O sea, dejar de pensar como que la sangre ya es así, la arterial y ya es así. No, es dinámico. Eso, decir esto, digamos, de lo dinámico. Bien, me voy a ir entonces a mencionar esto, de que además del plasma y el intersticio estaba el líquido linfático, que es muy variable en composición porque depende de qué esté sucediendo en los tejidos, en sus intersticios, y eso que se filtra como exceso van a ser la linfa, y porque además el sistema digestivo cuando absorbe
absorbe y directamente lleva a capilares linfáticos que están muy profusos, muy abundantes en las paredes del intestino. Entonces hay como un desvío preferencial, es un caso más bien raro. La pared del intestino, en vez de que pasen los nutrientes por las células del intestino y vayan a los capilares que tengan en el conectivo que está subyacente, directamente todo lo absorbido en el intestino no busca tanto entrar a los capilares sanguíneos, sino que va a una red de capilares linfáticos. Sale todo lo absorbido como nutriente desde el sistema digestivo, sale por los capilares linfáticos, luego por los vasos linfáticos y llega directamente a desaguar por el sistema linfático a la sangre venosa, a las cavas. Y el corazón le impulsa de nuevo y ahí vuelve preferencialmente a ser tomado el contenido de esa linfa, no solo por los tejidos, sino mucho de eso por el hígado. Así que, bueno, y hay otros líquidos, como les decía, muy importantes, ¿no? ¿Cómo podemos definir la composición del líquido intersticial? Decimos, es casi igual a un plasma, pero el plasma en cada ciclo que lo perfunde, lo cambia, pero no todo el líquido intersticial, no lo renueva completo, sino una parte. Entonces, digamos, si recuerdan, dijimos, 2/3 de los líquidos estaban dentro de las células, que son la mayor parte de las células, y en los intersticios había 1/3, pero de ese tercio, que es el intersticio, si lo comparamos con el total de todo el líquido del organismo, sería 1/6. Deriva por filtración, o sea, perfusión de los capilares. Es prácticamente como el plasma, pero esta es la excepción. En el intersticio hay grandes proteínas y proteínas combinadas con otras moléculas, como grandes polímeros de glúcidos y demás, que hacen a estos proteoglucanos, peptidoglucanos y todos esos que son como si fueran arbolitos que retienen el agua, que son los que se pierden cuando se forman, por ejemplo, las arrugas o se deshidrata la piel. Así que grandes conglomerados, digamos, proteicos y de proteínas complejas hay en los intersticios, en esas matrices extracelulares que no hay en el plasma. Así que eso le da una consistencia mayor, una viscosidad mayor y le da aspecto de gel, porque además están las proteínas de las fibras, por ejemplo el colágeno. Bien, el otro líquido que decíamos especial es el cefalorraquídeo. Este sí les toca a ustedes entender bien, porque no lo van a hacer ustedes, pero sí los pueden llamar en el servicio, porque haya una punción que la hace el cirujano, neurocirujano o el neurólogo, que puede ser en bebé, niño o adulto, y que es introducir una aguja, un trócaro o una cánula por entre las vértebras, normalmente lumbares, para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo, y si no, los neurólogos lo pueden hacer directamente aquí, entrando al cuarto ventrículo y tomando una muestra de ese líquido cefalorraquídeo. Este líquido, recordemos que ya está formado dentro de todas las capas que recubren el sistema nervioso, las meninges, y también dentro de lo que sería las composiciones controladas por la barrera hematoencefálica, de la sangre del encéfalo. Así que este líquido es un líquido muy cristalino, muy transparente, No le gustó a mi Ulises el líquido cefalorraquídeo.
El líquido cefalorraquídeo no puede tener nada de lo que hemos visto en la linfa y la mayoría de lo que tiene el plasma. El líquido cefalorraquídeo es prácticamente agua, electrolitos, o sea, lo que vimos, sodio, cloruro, calcio, todo eso que vimos como electrolitos, y glucosa y aminoácidos, nada más. Por lo tanto, no hay grasas y se lo ve límpido, límpido, límpido. Acá lo puse, líquido muy fluido, transparente, incoloro. Se filtra desde unos capilares que están hechos como un bollo especial, que son los plexos coroideos. En total, en el adulto es muy poquito. Tiene que circular por el conducto microscópico de la médula y en los escasos tamaños de los ventrículos del encéfalo, 150 mililitros. Y, bueno, su función obviamente son intercambios entre este líquido y el tejido nervioso, amortiguar porque circula también una capita por fuera, en lo que sería el aracnoides, la meninge del medio, así que también mantiene la hidratación, amortigua presiones, golpes y demás, y también recibe excretas del tejido nervioso que van a parar a él, y como él se vuelve a reabsorber en unos senitos de venas que hay, los senos venosos, vuelve a filtrarse, digamos, hacia la circulación venosa. Este es un líquido que imaginen que está con una presión controlada, ¿no? O sea, se lo produce por filtración en los plexos coroideos y se lo reabsorbe en los senos venosos, entonces está muy controlada su presión. Acá no hay posibilidad de dilatar, como por ejemplo, si aumenta el líquido perfundido al tejido en un tobillo, el tobillo se nos hincha, porque ese líquido hincha todo el tejido blando del tobillo, o del pie, o de un golpe. Pero acá está toda la calota craneana, está el cráneo, digamos, y el cráneo no se expande. Entonces, supongamos que producimos o filtramos mucho líquido cefalorraquídeo y no se drena hacia las venas, el líquido aumenta la presión y en el caso del adulto comienza el fallo, digamos, del cerebral porque las neuronas presionadas empiezan a disparar. Pero en el caso del bebé que no tiene osificado el cráneo, y esto es más cartilaginoso que óseo, entonces se dilata, la cabeza del bebé se hace enorme en volumen, y esto es lo que llamamos hidrocefalia. O sea, exceso de agua en la cabeza, hidrocefalia. Tiene más Sí. a ver desde el laboratorio. Vamos. Cuando nosotros al laboratorio nos llega un líquido cefalorraquídeo, ese líquido se convierte automáticamente en la prioridad del análisis en el laboratorio. O sea, todo lo que estaba haciendo, otros análisis, el internado, el no sé qué, pasa a un segundo plano porque la prioridad es el líquido cefalorraquídeo. Tiene su porqué. La primera, su extracción no es común, es tortuosa. La hace el médico, no la hacemos nosotros. La hace bajo ciertas condiciones de asepsia. Segundo, puede coagular, puede descomponerse y no es fácil decir, tráeme otra muestra de líquido cefalorraquídeo. Pensemos en el volumen que dijo Marta, 150 mililitros. El volumen que a nosotros nos llega al laboratorio a veces es nada, una jeringuita chiquita, a veces son 5 mililitros, a veces son 10 con suerte, y esto también tiene su razón de ser. Eso está en una presión controlada de ese líquido dentro de esa cavidad. Si yo saco mucho volumen, esa estructura colapsa. ¿Y qué estoy colapsando? El sistema nervioso central estoy colapsando, el citosistema estoy colapsando otra cosa. Piénsalo en todo el abanico posible de paciente, el neonato, el pediátrico, el adulto, quien fuese. Y a partir de este líquido, esto lo van a complementar con análisis clínico, obviamente, pero se lo vamos adelantando. Puedes hacer un análisis físico-químico, o sea, verle el color, el aspecto, el pH, le vas a ver si tiene glucosa, le puedes hacer
si hay células, y cuando digo células, si hay glóbulos rojos, si hay glóbulos blancos. Si hay glóbulos blancos, entonces estamos ante una infección. Si hay glóbulos rojos, entonces puede ser porque hay una hemorragia, porque el médico cuando sacó el líquido punzó un capilar, un vaso, y esa sangre entró ahí. Ese glóbulo rojo es fresco, está crenado. Si está crenado quiere decir que es viejo, si está fresco quiere decir que fue por la punción, ¿sí? Bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta a la hora de recibir un líquido cefalorraquídeo en el laboratorio. Y como digo, con todo lo que acabo de escribir, que ustedes después lo van a profundizar en análisis, se convierte automáticamente en la prioridad del análisis. Y eso es todo. Listo, Maja, ¿eh? Bueno. ¿Qué le pasa a Ulises? No, porque a veces se ponen a aullar los dos y entonces ahora que se aúllen afuera. Bueno, yo quiero que me entiendan que quizá no esperaban que hoy habláramos de líquidos corporales, pero necesito que los tengamos ya dados y porque además, si ustedes piensan, todo lo que estamos hablando es mantener distintos líquidos con distinta composición y eso depende de las membranas de las células que están haciendo transportes. O sea, bombeando contragradiente o dejando ingresar o dejando salir a favor de gradiente o por difusión o por difusión facilitada, pero todos son transportes, ¿no? No dejar pasar, y en el caso justamente del líquido cefalorraquídeo, lo que estamos diciendo es aumenta la impermeabilidad, o sea, ya la selección de lo que se le permite conformar el líquido cefalorraquídeo es mucho más delicado que el resto de los líquidos, ¿no? Bien. Bueno, acá está el grafiquito, que después lo veremos mejor, de los plexos coroideos y los senos venosos, a donde justamente se puede derivar el exceso del líquido hacia la circulación venosa. Bueno, acá nos volvemos a enfocar, para terminar ya con esto, intercambia nutrientes, gases y excretas con las neuronas y glías, o sea, con las células del sistema nervioso, pero no tiene nada de moléculas grandes. No hay moléculas de alto peso molecular, como hay en el plasma y como más aún en el intersticial, y la composición muy controlada por las células ependimarias y todas las barreras hematoencefálicas que hay en el tejido nervioso. Bueno, la linfa, como dijimos, líquido intersticial que ingresa a los capilares linfáticos y luego a los grandes vasos linfáticos. La linfa es incolora. ¿Por qué? Porque no hay glóbulos rojos. No es sangre, es líquido intersticial, o sea que ya no hay glóbulos rojos como en el intersticial, pero sí podemos encontrar glóbulos blancos, pero no porque la linfa sea como la sangre, sino porque del intersticio, como andan ahí los fagocitos, los neutrófilos, plum, se mandan al capilar linfático. Y eso está muy bien, porque los glóbulos blancos están vigilando qué es lo que hay en la linfa, porque ustedes piensen que si hay un nido de bacterias, por ejemplo, en el intersticio de los tejidos, esas bacterias algunas se escapan a la linfa. Entonces una forma de vigilar y detectar antígenos es que los glóbulos blancos se muevan, pasen a la linfa, después vuelvan a pasar por un capilar a los tejidos y así hacen sus circuitos. Bien, pero ¿cuál es la otra distinción de la linfa? Que puede ser, que ya lo hemos dicho eso, un líquido que se vea mucho más lechoso porque
la linfa que viene después de una comida abundante en grasas va a ser con una suspensión de gotitas de grasas y aceites. Y porque además tiene proteínas que están circulando y que se han absorbido, tanto como que puede tener casi un 2%. Bien. Después hay un conjunto de líquidos que se llaman serosos, por ser líquidos justamente más acuosos, y que se encuentran siempre entre dos membranitas, que más que membranas no entiendan esto como membranas celulares, sino como membranas conectivas, como si fueran dos capitas de conectivo, así como las cubiertas que tenemos en hígado de vaca que compramos para cocinar. Bueno, esas cubiertas son cubiertas o membranas serosas que hay órganos como el pulmón, que tiene las dos pleuras, que son dos membranas justamente serosas, el corazón, por eso acá se encuentra justamente el líquido pericárdico como líquido seroso. El pleural, el de por fuera de los pulmones, y entre los pulmones y la caja torácica, y el líquido que abunda en todo el peritoneo, en la cavidad abdominal. Estos líquidos son formados y controlados por las células de estas capas serosas. Normalmente se producen más desde la capa más externa, o sea, la serosa parietal. Si son los pulmones, más lo producen la hoja aplicada contra la caja torácica que la que está pegada al pulmón órgano mismo, ¿no? Y otra cosa, estos líquidos suelen tener unas moléculas especiales que funcionan como si fuera un lubricante, ¿sí? Como una especie de aceitillo lubricante para que puedan desplazarse con el movimiento del órgano, como por ejemplo el pulmón, cuando insufla, se insufla y exhala, ¿no es cierto? Que favorezca el movimiento de las dos serosas. El otro líquido seroso que tenemos es el sinovial, que ustedes lo han estudiado mejor que yo, en las cavidades de las articulaciones, que también tiene estos componentes lubricantes. Y en realidad, el líquido sinovial, desde los capilares que hay en la articulación, se forma, además del líquido intersticial, donde están las células, se filtra desde ese plasma un tejido que va a la cavidad articular y que ese sería el líquido sinovial. Uno de los principales lubricantes que se usan en las articulaciones o que hacen estas células es el ácido hialurónico o hialuronato. Se los puse acá no para tomárselos, sino para que sepan cómo es. El hialuronato o el ácido hialurónico, si ustedes observan, es un glúcido, o sea, un polímero de glúcidos, ¿sí? Si ustedes ven acá hay un carbono, 2, 3, 4, 5, 6 y oxígeno, o sea que esto es muy parecido a una glucosa, nada más que acá hay oxidrilo. Y esto era un ácido que se desapareció al unirse con la siguiente. Entonces, en realidad, esto sería la unidad base del ácido hialurónico. Dos unidades, o sea, un disacárido con con el ácido, ¿sí? Y el polialcohol bueno, eso es cadena larga y es el que actúa como si fuera una especie de lubricante. Y acá les puse como, bueno, cuando hay inflamación, porque también en la articulación se acumula el líquido, porque se activan los genes de la inflamación y esos genes lo que hacen es, bueno, transducir un mensajero que hace que se aparezcan unas señales, no importa cuáles, y lo que sucede es, miren esto, estas cadenas que hay acá es el ácido hialurónico de alto peso molecular y este es el de bajo peso molecular, o sea, los cortos y los muy largos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que aumenta esto y aumenta el líquido, entonces aparece toda la inflamación.
Esto tampoco es para tomárselo, es para que solamente lo sepan. Y después nos queda el último, que es el líquido intraocular. Este líquido todo el tiempo se filtra desde el plasma, se filtra este líquido también muy transparente, si no nos veríamos todo nublado, muy transparente, muy límpido, muy controlada su composición y a presión. Esa presión es la que mantiene como inflado el globo ocular. Esta presión no baja porque si estamos realmente vivos y tiene acá una serie de esfínteres, entonces esto siempre se mantiene como cuando hemos inflado un globo cerrado la válvula. Siempre a presión, el ojo bien distendido. Pero sí puede pasar que haya un exceso de presión que no drena. Y eso es el glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular. Es un líquido transparente, obviamente no hay glóbulos rojos, así que es incoloro, muy liviano o poco denso, y la presión media que debe haber en el ojo es de 20 o 20 milímetros de mercurio. Si aumenta y se sostiene, es el glaucoma. Bueno, dicho esto, diremos que entonces todas estas composiciones lo que nos están hablando es que las mantienen las células y por transportes. Sean transportes de electrolitos, diálisis, o transportes del agua por cambio justamente en la composición osmótica de la solución. Lo que vamos a hacer ahora es, hacemos un recreo, nos despejamos, calentamos el mate, vamos al baño, y más o menos a las 45 vamos a volver porque hay dos temas sumamente importantes que vamos a abordar hoy, pero refrésquense en serio porque son dos temas muy importantes: osmolaridad y tonicidad. Estos temas son por qué las células, como dijimos el otro día, se van a expandir, digamos, no homeostáticamente, patológicamente, se van a achicharrar o contraer, y qué es lo que importa de eso para, sobre todo, sangre y para el manejo que hacemos nosotros cuando los pacientes le están poniendo suero con dextrosa, suero glucosado, cuando corresponde aumentarle las sales, cuando bajarle las sales, cuando le ponen potasio, cuando no le ponen potasio, y todo eso que es sumamente importante. Si bien ustedes no van a ser enfermeros para hacérselo al paciente, sí les van a variar los plasmas, las orinas y todo lo que les llega del paciente, y por eso ustedes tienen que estar atentos a lo que les van a decir médicos, enfermeros, sobre lo que le están haciendo al paciente y no matarlo en un intento. Bueno, entonces nos vemos ahora en unos 15 minutitos.